Ok, este día vamos a tratar la sesión de líneas de espera, que nosotros sabemos que las líneas de espera hablan acerca de lo que es la unidad 3 de la materia de Ingeniería de Sistemas. Bueno, antes que nada, líneas de espera o teoría de colas, como cualquiera de las dos formas se le pueda llamar, sabemos que es una herramienta que es más común de lo que se cree. A veces se dice, ¿qué crees que es teoría de colas o qué es línea de espera? Y a veces decimos, pues quién sabe, formarse, que haya una cola muy grande o que alguien espere. Y bueno, a fin de cuentas todos hemos ido quizá alguna vez al cajero automático y hemos tenido que esperar, o en el cine, o en el supermercado. Y bueno, eso es muy fácil de detectar porque estamos viendo que a nosotros nos toca hacer filas. Pero las filas no nada más se encuentran ahí. Las filas o líneas de espera o teoría de colas se encuentran en cualquier ámbito. Por ejemplo, ustedes van a solicitar un trabajo y entregan un currículum, se van apilando los folders y entonces lo que está haciendo, espera, son los documentos, ya no las personas, son los documentos. Y entonces también algo de lo que se dice es que hay disciplinas. Normalmente, y a ustedes les ha de haber tocado en alguna ocasión que lleguen ya sea a las tortillas, al cine, a donde sea, y entonces ustedes lo primero que dicen, hey, la fila va acá o la cola va acá, fórmense. ¿Por qué? Porque llega el momento en que nosotros lo que estamos reclamando es algo de disciplina de la fila. Primero que llega, primero que sale. Es decir, llegaste al final, fórmate hasta atrás. Otra de las cosas que también nos ha tocado dentro de las disciplinas de la fila es ir al banco y ver que hay como favoritismos porque traen una tarjeta distinta y entonces se forman en una fila que se llama preferente y esos pasan más rápido. Entonces nosotros podemos tener distintas disciplinas de fila. Podemos tener algo llamado FIFO, que en inglés es First In, First Out, primero entrar, primero salir. Podemos tener la de LIFO, que es Last In, First Out. Y entonces el último que llega es el primero que sale. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa mucho con lo que son los productos perecederos. ¿Por qué? Porque como están próximos a caducar, son los primeros que quieres sacar. De hecho, si ustedes checan, también con lo que son pan, por ejemplo, llega a surtir de nuevo lo que es la empresa Bimbo, y los panes más viejos son los que ponen adelante y los más nuevos son los que ponen para atrás. Y entonces tenemos distintas disciplinas de fila. Pero bueno, para poder entender esto, pues nosotros, algo que debemos de saber es el concepto de la línea de espera. Sabemos, y yo les compartiré unas diapositivas y también les compartiré un PDF, un artículo de Roberto Carro que me parece bastante digerible y bastante práctico. Entonces, yo lo que les diré es que una línea de espera es el efecto resultante de un sistema cuando la demanda de un servicio supera la capacidad de proporcionar dicho servicio. Madre mía, ¿qué fue eso? Bueno, las palabras claves aquí fueron demanda y capacidad de servicio. Demanda, ¿quiénes son las demandas? La ponemos así fácil. Cuando nosotros vamos a una tortillería, la demanda, ¿quiénes son? Los clientes. Y entonces, la oferta, que es la capacidad de servicio. ¿Por qué la fila se hace muy larga? Porque hay más demanda que oferta, ¿sí? Luego que dicen, aquí han de estar buenas. Bueno, ¿por qué? Porque tiene mucha demanda. Entonces, dice que cuando nosotros tendríamos que analizar o estudiar lo que son las líneas de espera, es cuando la demanda supera a la capacidad de servicio. Si la capacidad de servicio es muy grande, yo puedo atender, vamos a pensar que tardo un minuto, no, medio minuto, atendiendo a un cliente en la tortillería, y entonces mis clientes a la tortillería llegan cada minuto. ¿Habrá fila? Pues no, no habrá fila. ¿Por qué? Porque fíjense, yo puedo atenderlo cada medio minuto. Yo le digo, hola, ¿cuánto necesita? No, pues medio kilo o 1 kilo. Enrollo, aquí está, pagan, ahí nos vemos. Medio minuto. Y cada minuto llegan los clientes. Quiere decir que yo como tortillería yo puedo atender a 120 clientes. Mi tiempo, mi capacidad de servicio
me da para atender a 120 clientes por minuto. Pero ¿qué pasa? 120 clientes por hora, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? ¿A cuántos llegan? Pues llegan 60, porque digo que llega uno por minuto. Entonces, ¿estará saturado el servicio? No, está trabajando a un 50% de su utilidad, ¿vale? Y entonces dice, tanto el tiempo de servicio como las entradas al sistema, recuerden, en una tortillería puede haber distintos, pueden ser los clientes, pero pueden ser las mismas tortillas. Cuando van subiendo la banda y que empiezan a caer y empiezan a caer y empiezan a caer, no sé si ustedes han visto que se va formando como una torrecita de tortillas. Bueno, eso viene siendo fila de espera. Están en espera a ser sacadas para que un cliente se las lleve. Entonces, nosotros para formar un modelo de línea de espera, algo que debemos de tener en claro, ¿cuál es el cliente? ¿Cuál es el servicio? ¿Y cuáles son los tiempos que están desarrollándose ahí? Cuando hablamos de clientes, podemos hablar no nada más siempre de las personas. Si nosotros hablamos de un aeropuerto y que van a esperar, sí esperan los clientes, pero también esperan los aviones. Si nosotros hablamos del servicio postal, los que están esperando son las cartas. Si hablamos nosotros de hoy en día que se utiliza Uber Eats, lo que está esperando es la comida. Entonces hay que ver quiénes se convierten en los clientes. El servicio es el que está ofreciendo que se desarrolle, en este caso, la operación. Podría ser el aeropuerto, podría ser la tortillería, podría ser el banco. Y bueno, tiempos, necesitamos 2 tiempos para poder calcular todas las características de operación, es decir, para poder dejar en claro qué es la radiografía del sistema, cuántos clientes en promedio hay, qué probabilidad hay de que haya tantos clientes, cómo se sitúan los clientes en la fila, cuánto tiempo tardan en el servicio. Toda esa radiografía de números que se llama características de operación, nosotros la podemos determinar a través de 2 tiempos. El tiempo de llegada, en este caso, cada cuánto llegan los clientes al sistema, y 2, tiempo de servicio. ¿Cuánto tiempo tardo atendiendo a un producto o una unidad o un cliente? Ahora, ¿cuáles serán los objetivos de esto de la teoría de colas? O sea, ¿para qué se hace eso? Bueno, una dice identificar el nivel óptimo de la capacidad del sistema. ¿Qué pasa? Igual le dicen, oye, pues aquí nada más tenemos nosotros un cajero, y yo veo que, hablando de sucursales bancarias, tenemos un cajero y, por ejemplo, la de enfrente, la sucursal de enfrente, que es de otro banco, tiene 2. Yo creo que debemos poner dos cajeros. Pero cuando nosotros empezamos a hacer un estudio y nos damos cuenta que está trabajando al 50%, pregunta, ¿será necesario poner otro cajero donde nos genera costos, nos genera mayor espacio, mayor renta? Y entonces lo único que se está haciendo ahí es aumentando los costos, porque el servicio va a ser prácticamente lo mismo. Se reducirá y su factor de utilidad será de un 25%. Pero ¿qué pasa si yo estoy a un 90% o estoy rebasado del 100%? Es absolutamente necesario poner otro. Entonces, para eso es, para identificar el nivel óptimo de la capacidad de servicio. Además, dice, para evaluar el impacto de las posibles alternativas. ¿Qué pasa si abro otro canal? Que se llama otro canal. ¿Qué pasa si abro otro canal? ¿Qué pasa si cierro el canal? ¿Qué pasa si sigo tal y como está? Entonces lo que vendría siendo son análisis de sensibilidad para conocer qué pasa si hago la opción A, si hago la opción B o si hago la opción C. Después de eso, dice establecer un balance equilibrado óptimo. Claro, con esta demanda yo debo de tener estos canales de servicio. Pero si tengo una super demanda, yo tengo que tener una super capacidad de servicio. Pero si tengo una demanda chiquitita, así será mi capacidad de servicio. Y al final todo se resume con algo llamado maximin. ¿Qué es ese maximin? Bueno, esto es maximizar las utilidades y minimizar los costos. ¿Cómo hacemos eso? Logrando
que el factor de utilización del servicio sea elevado sin que sea rebasado. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos preguntarle al cliente cuánto está dispuesto a esperar en el sistema. Si el cliente está dispuesto a esperar 10 minutos y mi sistema tarda 5 minutos, nosotros no tenemos ninguna dificultad para seguir así. Pero ¿qué pasa si mi cliente solamente acepta esperar 3 minutos en fila y yo tengo 5 minutos de espera? Mi cliente, ¿qué va a hacer? Se va a ir a buscar otro proveedor. Y entonces, ¿qué está pasando? Se me está generando un costo de pérdida, un costo en este caso, de oportunidad. ¿Por qué? Porque mi oportunidad de venderle a ese cliente se me fue con mi competencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día, llámese Oxxo, llámese las mismas apps, están teniendo ventaja sobre, por ejemplo, los bancos. ¿Por qué? Porque ir al banco es mínimo destinarle un día, 2 días. Entonces tú, si no quieres esperar, te vas al Oxxo o lo trabajas todo desde la banca electrónica. De ahí dice que los componentes de una línea de espera son los siguientes. Hay 3 partes. Lo que son la fuente de entradas, que pueden ser, ya les dije, pueden ser autos, pueden ser piezas que están ensamblando un auto, pueden ser personas, y después de eso se forma una fila. Bueno, el mecanismo de servicio, cómo es la disciplina. Otra cosa, hay servicios con múltiples canales y también hay servicios con múltiples fases. Quizá algunos de ustedes les han contado o han ido. Les voy a poner 2 ejemplos de sistemas de múltiples fases. Por ejemplo, múltiples fases. Tú vas a tramitar la licencia. Te dicen, paso 1, llenar este formato en tal escritorio. Paso 2, ve con este formato y pagas en el banco. Paso 3, regresas y cambias este formato por una ficha que te vamos a dar. Paso 4, siéntate para que te tomen la foto. Paso 5, pasas a que te hagan el examen de la vista. Paso 6, el examen teórico de manejo. Y paso 7, esperas tu licencia. Si se dieron cuenta, para obtener yo lo que yo buscaba, que era la licencia, fui atendido en varias fases. A eso se le llama múltiples fases. ¿Qué pasa si todo esto lo realiza la misma persona? Te dice, formato, aquí está. Pago y ahí te cobran. Entonces se convierte en un solo canal con una sola fase. Se vuelve más larga. ¿Qué estamos convirtiendo con lo de múltiples fases? La especialización. Alguien se especializa en esto, alguien en esto, alguien en esto y alguien en esto. Entonces, ya dejamos en claro que la fuente de entradas, lo que puede ser. De ahí, ¿a qué se le llama sistema? El sistema, si nosotros vemos una escuela, cuando entras al sistema es cuando ya eres parte de la escuela o estás dentro de la escuela. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un banco? ¿Cuándo entras al sistema? Cuando entraste al banco. Entonces, cuando dice tiempo tiempo en el sistema, es el tiempo que llegas desde que entras al banco hasta que sales del banco. Y si te dice número de unidades en el sistema, es cuántos hay en todo el banco, desde los que están formados hasta los que están siendo atendidos. Pero de ahí tenemos la otra diferencia, la cola. Bueno, la cola está dentro del sistema. ¿Por qué? Porque la cola es una parte del sistema. En la cola puede haber muchos clientes, pero hay otros que están siendo atendidos. Y también eso estamos hablando de lo que es la demanda, pero si hablamos de lo que es el servicio, nosotros algo que podemos decir es que tenemos distintos canales. ¿A qué se le llama un servicio con múltiples canales? Si ustedes van al banco, les dicen, pase a la caja 2, pase a la caja 3, a la caja 4, a la caja 5. Hay distintos canales que hacen lo mismo, la misma operación. Pero entonces, ¿por qué tienen más canales? Por la cantidad de demanda que tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes checan, hoy en día quieren reducir el número de personal en los bancos. Y entonces ya solamente hay 1 o 2 cajas abiertas. ¿Por qué? Porque los cajeros inteligentes, que puedes hacer depósitos, transferencias, hacen lo que hacía una persona.
Y entonces ahora, en lugar de hacerse la fila dentro del banco, se hace en la zona de cajeros. Y entonces nosotros también podemos tener distintas filas dentro del mismo sistema. En este caso, con los de cajeros de depósitos, con los de cajeros de retiros, con los ejecutivos del banco, con las cajas. Entonces tenemos nosotros distintas filas dentro del mismo servicio. Ahora, tenemos distintas disciplinas. Por ejemplo, en los cajeros yo me he visto que se aplique lo de preferente. Ahí es primero en llegar, primero en salir. Pero para pasar con un administrativo o en caja, ahí sí se puede. Y ya de ahí tenemos lo que son los servidores. Entonces los servidores son las personas que te atienden, cantidad de personas que te atienden. Y después los clientes servidos son las personas que ya fueron, pues en este caso, pues beneficiadas por el servicio. Entonces, la tarea o la actividad va a ser el siguiente. Van a realizar dos cosas. Van a ser dos actividades. Un glosario tomado del artículo en PDF de Roberto Carlo. Y el segundo, después de realizar el glosario, lo que van a hacer es ubicar un sistema, llámese servicio de ADO, lo que ustedes gusten, y entonces ahí me van a decir, mi fuente de entradas es este, mi cola se realiza en esta situación, mi mecanismo de servicio es este, y mis clientes, en este caso, pues servidos, son estos. ¿Cuántos servidores hay? ¿Cuál es la disciplina de la cola? ¿Cuáles son los clientes? Y lo van a dibujar en un esquema parecido al que yo les voy a compartir en unas diapositivas. Entonces, si nosotros resumimos esto, ¿en dónde van a situar todas estas, o dónde pueden aplicar esto en el sistema de colas? En cualquier contexto. Pero para ser más específico, a mí me interesa que ustedes lo hagan de acuerdo a su contexto, que es la ingeniería civil. Por ejemplo, algo que no sea del contexto de la ingeniería civil, yo puedo decir que Costco tiene distintas filas. Tiene una fila para sacar la membresía, otra para pagar en cajas, tiene otra para pagar la comida, la zona de afuera, tiene otra para llantas, tiene distintas líneas de espera dentro del mismo sistema. Entonces, a mí me interesa que ustedes lo manejen dentro de su contexto de la ingeniería civil. Entonces, ustedes me van a generar un diagrama donde en ese diagrama ustedes le van a poner como título del contexto que es de la ingeniería civil, y entonces cuando me mencionen ahí los servidores y todo eso, en el mapa ahí me van a poner qué son los servidores, qué son las colas, me van a definir cada uno de los elementos que se encuentran ahí. Bueno, esto viene siendo todo lo que corresponde a la parte teórica de lo que es línea de espera o TV de cola, y entonces lo que me interesa es que manejen bien firmes las bases. ¿Por qué? Porque la siguiente sesión veremos cómo obtener las características de operación a través de los números. Otra de las cosas que son importantes, porque lo van a sacar en su glosario, es la distribución de Poisson. ¿Por qué la distribución de Poisson? Recuerden que una de las características de distribución de Poisson, si lo vieron, o también si hablan en francés, distribución de Poisson, una de las características es de que es la probabilidad de ocurrencia de X cosa en un intervalo de tiempo. Entonces, si se dan cuenta, aquí decimos la probabilidad de que lleguen 3 clientes en una hora, la probabilidad de que haya tantos clientes en tanto tiempo. Entonces, por eso es que utilizamos la distribución de Poisson. Bueno, ahora sí, con esto concluyo el tema de hoy. Hagan esas dos actividades y no olviden subirlas a la plataforma. Que tengan bonito día. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.